Después de años como padre, mi hijastro me amenazó. Mi esposa lo apoyó. Firma o te arrepentirás. No me defendí. Simplemente firmé y me fui. 2 días después, su abogado me llamó, de repente. Muy educado. Y muy nervioso. Tyler se inclinó sobre nuestra mesa de cocina, llena de rayones, y siseó, firma o te arrepentirás. Sherry no lo detuvo. Firmé la escritura de renuncia y me marché. 2 días después, su abogado llamó. No lo sabía en ese momento, pero esa llamada telefónica educada, cuidadosa, casi temblorosa fue el momento en que todo cambió. No porque yo hubiera planeado algún movimiento inteligente, ni porque hubiera sido más astuto que nadie. Cambió porque, finalmente, dejé de discutir y empecé a protegerme a mí mismo. Pero me estoy adelantando. La noche que sucedió, la casa se sentía más pequeña que nunca. El mismo rancho en West Fisher Road, en Bay City. El mismo zumbido del viejo refrigerador. La misma luz amarillenta sobre el fregadero de la cocina. La mesa entre nosotros tenía las cicatrices de 20 años de cenas, de facturas, y de disculpas silenciosas. Tyler arrastró su silla más cerca y plantó los codos sobre la madera, como si fuera el dueño. No me miró cuando deslizó el papel hacia mí. Miró a Sherry. Díselo, dijo él. Sherry limpió la encimera con una toalla de papel que ya estaba limpia. Siguió limpiando de todos modos, con los ojos fijos en el laminado, como si allí pudiera haber respuestas. Es lo mejor, Gus, dijo ella. Su voz era firme. Demasiado firme. Levanté el documento. Escritura de renuncia. Las palabras parecían bastante inofensivas, escritas de forma limpia y ordenada, como algo que firmarías sin pensar. El tipo de papel que la gente usa para traspasar propiedades entre miembros de la familia. El tipo de documento en el que se supone que debes confiar. Es solo un trámite, dijo Tyler. Sonrió con la misma sonrisa torcida que yo había visto cuando tenía 16 años, y pensaba que podía salir de cualquier problema hablando. No estás perdiendo nada. Solo estás simplificando las cosas. Leí la primera línea 2 veces. Mi nombre, el nombre de Sherry, la dirección. Mi casa. La que compré años antes de conocerla. La que pagué con horas extras en la fábrica, con los nudillos rotos, y con una espalda que todavía dolía cuando cambiaba el clima. Dejé el papel sobre la mesa. ¿Por qué ahora? Tyler se inclinó más cerca. Podía oler la bebida energética en su aliento. ¿Por qué te estás haciendo viejo? Porque mamá merece seguridad. Y porque si no firmas, te arrepentirás, terminó, bajando la voz. No gritaba, no estaba enojado. Solo estaba seguro. Miré a Sherry. Ella no me sostuvo la mirada. Eso dolió más que la amenaza. Pensé en las noches que me quedé despierto ayudando a Tyler con tareas que no quería hacer. La vez que avalé el préstamo de su primer coche, cuando ningún banco quería tocarlo. El sábado que me arrastré bajo ese mismo coche en la entrada, con el concreto frío mordiéndome los hombros, reemplazando una transmisión que no podía permitirme pagar en un taller. Lo había criado como si fuera mío. Le decía a la gente que era mi hijo. Ahora, él me estaba diciendo que firmara o me atuviera a las consecuencias. Se me oprimió el pecho. Quería gritar. Quería preguntarle a Sherry cómo habíamos llegado a esto. Quería partir el papel por la mitad y marcharme. En lugar de eso, escuché mi propia voz decir, dame un bolígrafo. Tyler se quedó helado. Sherry finalmente levantó la vista. Firmé mi nombre donde señalaron. Cada letra se sentía más pesada que la anterior. Cuando terminé, deslicé el papel de vuelta a través de la mesa. Sin discurso, sin advertencia, solo el rasguño del bolígrafo y el sonido de mi silla arrastrándose hacia atrás. Voy a recoger algunas cosas, dije. Tyler exhaló, riendo como si hubiera ganado una apuesta. Sherry se quedó allí, de brazos cruzados, mirándome como a un extraño. Empaqué una bolsa de deporte con calcetines, camisas de trabajo, y la camisa de franela que guardaba junto a la puerta. Cuando volví a pasar por la cocina, ninguno de los dos habló. No miré atrás. Afuera, el aire de noviembre cortaba directamente a través de mi chaqueta.
Me senté en mi camioneta, con las manos en el volante, hasta que paró el temblor. La luz del porche se apagó. Eso fue todo. 20 años, y la luz se apagó como si yo nunca hubiera estado allí. Conduje hasta que bajó el indicador de combustible, luego aparqué en un estacionamiento de Meijer, y dormí sentado. Me dolía el cuello. Me ardía el estómago. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese papel deslizándose por la mesa. Por la mañana, llegó la vergüenza. Vergüenza por firmar. Vergüenza por irme en silencio. Vergüenza por seguir amando a una mujer que había elegido a su hijo por encima del hombre que lo había criado. Me dije a mí mismo que era temporal. ¿Qué hablaríamos? Que la razón volvería a la habitación. Pero, en el fondo, sabía que había pasado algo más. Algo de lo que no se vuelve. Arranqué el motor y salí a la carretera mientras el sol salía sobre Vice City. Aún no sabía a dónde iba. Solo sabía que no iba a volver. No hasta que descubriera cómo mantenerme a salvo. Y en algún lugar, entre el semáforo de Columbus Avenue y el olor a café quemado que venía de una cafetería en la esquina, un pensamiento finalmente se abrió paso a través de la niebla. Había firmado para sobrevivir esa noche. Lo que vendría después, decidiría todo. Me registré en un motel de carretera, cerca de la enero del 75, justo después del amanecer. El tipo de lugar con pintura descascarada, un letrero de vacante parpadeante, y una recepción que olía a café viejo y desinfectante. El conserje no hizo preguntas. Deslizó la llave por el mostrador como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, con los ojos ya vagando hacia el siguiente problema. Habitación 214. La alfombra estaba húmeda. El calentador vibraba como si fuera a rendirse en cualquier segundo. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando mis manos. Todavía temblaban. Seguía escuchando la voz de Tyler en mi cabeza. Firma o te arrepentirás. No gritado, no enojado. Calmado, como un hombre pidiendo el almuerzo. Me quité las botas y me recosté, mirando las manchas del techo. Formas que nunca había notado antes. Una grieta que parecía Michigan, otra como un rayo. Me reí una vez, una risa corta y amarga. No me había reído la noche anterior. Tampoco había llorado. Simplemente apagué algo dentro de mí y seguí moviéndome. Así es como había sobrevivido en la fábrica durante 32 años. No discutes con una máquina cuando se atasca. No le gritas a un supervisor, que ya ha tomado una decisión. Documentas. Esperas. Mantienes la cabeza baja hasta que haya una salida. Al mediodía, el hambre finalmente ganó. Caminé hacia una cafetería calle abajo. Borde cromado, luces de neón zumbando incluso a la luz del día. El tipo de lugar que nunca duerme del todo. Me deslicé en una cabina y pedí huevos, tostadas, y un café lo suficientemente fuerte como para quitar pintura. La camarera me llamó cariño y rellenó mi taza sin preguntar. Observé a los otros clientes, un par de camioneros, una mujer con uniforme médico revisando su teléfono, un hombre de mi edad mirando su plato como si hubiera perdido algo que no podía reemplazar. La televisión sobre el mostrador murmuraba a través de un segmento de noticias diurnas. Realmente no estaba escuchando, hasta que una línea me atravesó. Los investigadores dicen que la transferencia se firmó bajo presión. Levanté la vista. Estaban hablando de un hombre mayor, que había cedido una propiedad durante una disputa familiar. La voz del presentador era plana, profesional. Sin drama, solo hechos, amenazas, coacción, revisión legal. Tragué saliva con fuerza y tomé otro sorbo de café. Amargo, quemado, real. De vuelta en la habitación del motel, finalmente revisé mi teléfono. Llamadas perdidas de Sherry. Un mensaje de voz que no abrí. Un mensaje de texto de Tyler que solo decía, no te hagas el listo. Ese mensaje se sintió pesado en mi bolsillo. No respondí. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche, como si fuera a morderme. En su lugar, llamé a mi hermano, Frank. Vive a las afueras de Saginaw. Trabaja en climatización. Se ha divorciado 2 veces, y aprendió por las malas ambas veces. ¿Estás bien?, preguntó después de que le dije dónde estaba. No dije,
Pero lo estaré. Le conté lo que pasó. No cada detalle, solo lo suficiente. Frank se quedó callado por un largo momento. Luego dijo, no hiciste mal en irte. Firmé, dije. Eso se siente mal. Firmaste para evitar que empeorara, respondió él. Eso importa. Ahora escúchame. No discutas. No des explicaciones. Escríbelo todo. Guarda todo. ¿Me oyes? Lo hice. Después de colgar, abrí un cuaderno que guardaba en mi bolsa, un viejo hábito de las órdenes de trabajo en la fábrica. Escribí la fecha, la hora, lo que se dijo, quién estaba allí. Cada palabra que pude recordar. No lo adorné. No lo suavicé. Firma o te arrepentirás. Lo escribí exactamente así. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto, de Sherry esta vez. Tenemos que hablar. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó. Esa noche, no dormí mucho. El calentador se encendía y se apagaba. En algún lugar al final del pasillo, alguien tosió toda la noche. Alrededor de las 3 de la mañana, me puse la chaqueta y volví a la cafetería. Misma cabina, mismo café quemado. Pensé en la casa, en el garaje donde había arreglado bicicletas y cortadoras de césped, en las cañas de pescar colgadas junto a la puerta, en lo rápido que algo sólido puede volverse tan delgado como el papel. También pensé en otra cosa, en cómo Tyler había elegido sus palabras cuidadosamente, y en cómo Sherry no le había dicho que parara. Para cuando salió el sol, una cosa estaba clara. No estaba lo suficientemente enojado como para hacer una estupidez, pero estaba lo suficientemente tranquilo como para hacer algo correcto. Y lo que sea que significara esa escritura de renuncia, no iba a fingir que era el final de la historia. Era solo el punto donde yo dejé de hablar. Me desperté con mi teléfono sonando a las 7:12 de la mañana. No era Sherry, ni Tyler. Un número que no reconocí. Dejé que sonara hasta el final. El mensaje de voz llegó 10 segundos después. Una voz de hombre, tranquila y profesional. Señor Mercer, soy Daniel Reeves, llamando en nombre de la señora Mercer. Por favor, devuélvame la llamada cuando le convenga. En nombre de la señora Mercer. No su esposa, no Sherry. El lenguaje ya había cambiado. Me senté en el borde de la cama del motel, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo más fuerte que la noche anterior. No había hecho nada todavía. No realmente. Había dormido en mi camioneta, comido huevos de cafetería, y escrito notas en un cuaderno maltratado. Eso era todo. Entonces, ¿por qué estaba llamando a un abogado? Me duché, me puse ropa limpia, y conduje hacia el este hasta que la ciudad se diluyó y el agua apareció a la vista. La bahía de Saginaw se veía gris y plana bajo las nubes. Me senté en la camioneta y escuché el mensaje de voz de nuevo. Cuando le convenga. Esa frase se me quedó grabada. Llamé a Frank de nuevo. Un abogado acaba de llamar, dije. Frank soltó un silbido bajo. Eso no tomó mucho tiempo. Ni siquiera he hablado con uno todavía. Entonces deberías, dijo él. Hoy. Me dio un nombre. Marcia Klein. Local, mayor. Había manejado un par de casos de propiedad feos en los que la compañía de Frank se vio arrastrada hace años. Ella es justa, dijo, y no se deja impresionar por los abusones. Su oficina estaba en un edificio bajo de ladrillo cerca del centro de Vice City, encajado entre un preparador de impuestos y una agencia de seguros cerrada. La sala de espera olía a limpiador de limón y a libros viejos. Una foto descolorida del juzgado colgaba torcida en la pared. Marcia Klein tenía casi 70 años. Pelo gris recogido hacia atrás, gafas posadas bajas en la nariz. Me estrechó la mano una vez, con firmeza, y luego señaló una silla. Empiece desde el principio, dijo. Así que lo hice. Le conté sobre la mesa de la cocina, la escritura de renuncia, la voz de Tyler, el silencio de Sherry, el motel, el mensaje de texto. Deslicé mi cuaderno a través del escritorio. Ella leyó sin interrumpir. Cuando terminó, cruzó las manos y me miró durante un largo momento. ¿Alguien lo amenazó si no firmaba?, preguntó. Sí.
¿Le dieron tiempo para revisar el documento? No. ¿Creyó que habría consecuencias si se negaba? Sí. Ella asintió lentamente. Muy bien. ¿Eso es todo?, pregunté. Ella se reclinó. Señor Mercer, firmar una escritura de renuncia no borra las circunstancias bajo las cuales se firmó. Fruncí el ceño. Hicieron que sonara definitivo. La gente siempre lo hace, dijo ella. El papel parece poderoso. El proceso es más poderoso. Me lo explicó de la manera en que le explicarías un problema de motor a alguien que ha estado alrededor de maquinaria toda su vida. Sin jerga, sin drama, solo pasos. Las amenazas importaban. El momento importaba. Los mensajes importaban. Y, sobre todo, lo que sucedía después de la firma importaba. El lado de su esposa corrió a buscar un abogado, dijo ella. Eso me dice que están nerviosos. ¿Por qué? Porque si esta transferencia avanza mientras hay evidencia de coacción, se convierte en un problema legal. A las compañías de títulos no les gusta eso. A los agentes inmobiliarios no les gusta eso. A los jueces, realmente, no les gusta eso. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No alivio, no todavía. Más bien la sensación de que el suelo no había desaparecido por completo. Marcia tocó el cuaderno. Hizo lo correcto escribiendo esto. Casi respondo al mensaje de texto, admití. No lo haga, dijo ella. El silencio es su amigo en este momento. Dictó una carta corta a su asistente mientras yo escuchaba. Formal, calmada. Solicitaba aclaración, documentación y aviso de cualquier intento de registrar o transferir la escritura. Mencionaba la coacción sin acusar a nadie directamente. No estamos atacando, dijo ella. Estamos preservando. Mientras me levantaba para irme, ella agregó casi casualmente, si intentan hacer algo con esa escritura, sabrá de ellos otra vez. Probablemente más temprano que tarde. Tenía razón. Apenas había entrado en el estacionamiento del motel cuando sonó mi teléfono. El mismo número de antes. Contesté. Señor Mercer, dijo el hombre. Daniel Reeves. Gracias por devolverme la llamada. Su voz era diferente. Más suave, más lenta. Entiendo que puede tener preocupaciones sobre las circunstancias que rodearon la escritura, continuó. Me imaginé a Tyler en la mesa de la cocina, confiado, reclinado en su silla. Me imaginé a Sherry limpiando la encimera. Tengo preguntas, dijo Reeves. Nada formal, solo para aclarar la intención. He contratado a un abogado, respondí, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Una pausa. Ya veo, dijo él. Bueno, tal vez todos deberíamos tomar un respiro antes de seguir adelante. Tomar un respiro. Esa frase también se me quedó grabada. Después de colgar, llegó un mensaje de texto de Tyler. ¿Por qué hay abogados involucrados? No respondí. Me senté en la cama y miré la pared. Mis manos todavía temblaban, pero ya no era miedo. Era adrenalina, del tipo que tienes justo antes de que una máquina vuelva a la vida. Por primera vez desde que salí de esa casa, entendí algo. Ellos pensaban que la escritura de renuncia era la línea de meta. Se habían olvidado del registro. No solo mis notas, no solo el mensaje de texto, el momento, la presión, la prisa repentina, todo ello. Y ahora, sin levantar la voz ni volver a entrar en esa cocina, les había movido el suelo bajo los pies. No sabía cómo terminaría. Pero sabía esto, habían terminado de fingir. La llamada llegó esa tarde, justo después de las 6. Yo estaba sentado en el borde de la cama del motel, sin botas, viendo las noticias locales con el volumen bajo. Estaban hablando sobre la nieve por el efecto lacustre que se avecinaba, y mostrando imágenes de camiones de sal alineándose en el patio del condado. Cosas normales, cosas con los pies en la tierra. Necesitaba eso. Mi teléfono vibró. El mismo número. Contesté. Señor Mercer, dijo Daniel Reeves. Gracias por tomar la llamada. Su voz era diferente de nuevo. Más lenta, cuidadosa, como si estuviera caminando sobre hielo en el que no confiaba.
Entiendo que ha hablado con un abogado, continuó. Sí. Bueno, bien. Eso suele ser lo mejor. Suele ser lo mejor. Hace 2 días, sus clientes me habían dicho que firmara o me atuviera a las consecuencias. Ahora él aconsejaba precaución. Se aclaró la garganta. Parece haber cierta confusión sobre la intención de la escritura de renuncia. Casi me río. Casi. ¿Qué tipo de confusión?, pregunté. Si la transferencia fue voluntaria, dijo él, y si todas las partes estaban completamente cómodas en el momento de la firma. Pensé en la sonrisa de Tyler, en el silencio de Sherry, en la forma en que mis manos habían temblado cuando tomé el bolígrafo. No lo estaba, dije. Otra pausa. Ya veo, respondió Reeves. En ese caso, nos gustaría discutir opciones que eviten una escalada innecesaria. Ese era el lenguaje de abogado para decir, no esperábamos esto. Después de colgar, me quedé sentado allí por mucho tiempo, con el teléfono descansando sobre mi rodilla. La habitación se sentía más cálida. No segura, no todavía, pero más cálida. Luego empezaron los mensajes de texto. Primero de Sherry. ¿Por qué haces esto, Gus? Luego otro. ¿Podemos hablar como adultos? No respondí. 1 hora después, Tyler lo intentó. Estás exagerando todo esto sin razón. Dejé el teléfono y salí. El estacionamiento del motel olía a asfalto mojado y escape. En algún lugar de la carretera, un camión redujo la marcha, con un sonido profundo y familiar. Conduje hasta el local de veteranos, VFW, en Washington Avenue. Noche de pescado frito. No lo había planeado, simplemente necesitaba estar rodeado de gente que no quisiera nada de mí. Adentro, el lugar zumbaba con conversaciones bajas y platos chocando. Hombres mayores con gorras de béisbol. Parejas que habían estado juntas el tiempo suficiente para sentarse en silencio sin tensión. Alguien me dio una palmada en el hombro y preguntó cómo iba el trabajo. Igual que siempre, dije. Comí en silencio, escuchando más que hablando. Cuando la conversación derivó hacia el dinero, divorcios, hijos que pensaban que lo sabían todo, me di cuenta de algo. Nada de esto era raro. Lo que era raro era detenerlo antes de que te acabara. Cuando volví al motel, había un mensaje de voz más. Sherry esta vez. Su voz se quebró a la mitad. Por favor, llámame, dijo. Tyler está alterado. Esto no es lo que queríamos. Esa línea se me quedó grabada. Esto no es lo que queríamos. Me dijo todo. Llamé a Marcia a la mañana siguiente. Están nerviosos, dijo ella, después de que le transmití los mensajes. Bien, pero no confunda eso con remordimiento. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Esperamos, dijo ella, y nos preparamos. Me explicó los siguientes pasos. Como la escritura no podía ser registrada discretamente sin preguntas. Como cualquier intento de vender o refinanciar desencadenaría un escrutinio. Como el cambio de tono de su abogado significaba que se habían dado cuenta de que el papel no estaba limpio. Pensaron que usted estaba quebrado, dijo ella. No solo financieramente, sino emocionalmente. Pensaron que se rendiría. Pensé en eso mientras colgaba. Al mediodía, la noticia se había extendido más de lo que esperaba. La hermana de Sherry llamó. Luego un hombre de la iglesia que apenas conocía. Cada conversación seguía el mismo patrón, preocupación envuelta en presión. Sé el hombre más maduro. La familia es la familia. No alargues esto. Cada llamada apretaba algo en mi pecho. Cada llamada me hacía dudar de mí mismo. Esa tarde, casi me quiebro. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta a Tyler. 3 frases, honestas. Pasé el dedo sobre el botón de enviar. Entonces recordé la voz de Marcia. El silencio es su amigo. Borré el mensaje. Esa noche, llegó otro mensaje de Tyler, más enojado esta vez. Más descuidado, palabras mal escritas, acusaciones, amenazas. Intentó retractarse en el mismo mensaje. Lo guardé. Me fui a la cama agotado, pero con la mente más clara de lo que había estado en días. Ellos estaban desesperados, y yo no.
El juzgado del condado olía a papel viejo y cera para pisos. Noté eso en el momento en que entré, como si mi cuerpo estuviera archivando detalles de la misma manera que siempre lo había hecho en la fábrica, en silencio, automáticamente, porque esos detalles podrían importar más tarde. Las luces fluorescentes zumbaban. La gente se sentaba en bancos de madera con carpetas manila en sus regazos, susurrando como si estuvieran en una iglesia. Marcia caminaba a mi lado, llevando una carpeta delgada. Llevaba la misma chaqueta gris que usó el primer día que nos conocimos. Práctica, sin tonterías. Recuerde, dijo suavemente mientras nos deteníamos fuera de la sala de mediación. No necesita actuar. Deje que el registro hable. Asentí. Adentro, la mesa era larga y estaba rayada, no muy diferente de la de mi cocina. Eso me impactó más fuerte de lo que esperaba. Sherry estaba sentada en el lado opuesto, con las manos entrelazadas fuertemente frente a ella. Se veía más pequeña aquí. Tyler estaba sentado a su lado, con una pierna rebotando, la mandíbula apretada como si estuviera masticando algo amargo. Daniel Reeves ya estaba allí, barajando papeles, con las gafas deslizándose por su nariz. Levantó la vista cuando entramos y ofreció una sonrisa educada que no llegaba del todo a sus ojos. Señor Mercer, dijo. Señora Klein. Nos sentamos. La mediadora, una mujer de mediana edad con ojos cansados, explicó el proceso. Terreno neutral, oportunidad de resolver, voces calmadas, sin interrupciones. Tyler rompió esa regla en los primeros 5 minutos. Esto es ridículo, dijo, reclinándose en su silla. Él firmó. Fin de la historia. La mediadora levantó una mano. Señor. Él firmó, repitió Tyler, más fuerte esta vez. Nadie lo obligó. Mantuve mis ojos en la mesa. Reeves se aclaró la garganta. Lo que mi cliente quiere decir, es que puede haber recuerdos diferentes de cómo se presentó el documento. Marcia no discutió. Abrió su carpeta y deslizó una sola hoja a través de la mesa. Empecemos con los recuerdos, dijo. Luego pasaremos a los hechos. Sherry se movió en su asiento. Tyler dejó de rebotar la pierna. Marcia habló con calma, como si estuviera explicando un programa de mantenimiento. Fechas, horas, mensajes de texto. La redacción exacta que Tyler había usado. El mensaje de seguimiento de Sherry. El intento repentino de involucrar a un agente inmobiliario menos de 48 horas después de la firma. Reeves miró sus notas, luego a Sherry. Tyler se burló. Están tergiversando las cosas. Marcia asintió una vez. Por eso estamos aquí. Metió la mano en su carpeta de nuevo y deslizó otra página hacia adelante. Esto, dijo, es un registro contemporáneo, escrito la misma noche en que se firmó la escritura. Eso captó su atención. Finalmente hablé. Mi voz sonaba más vieja de lo que me sentía. Más firme, también. Lo escribí porque estaba asustado, dije. Porque me dijeron que firmara o me arrepentiría. Y porque mi esposa no le dijo a su hijo que parara. Los ojos de Sherry se llenaron de lágrimas, pero no me miró. La mediadora se inclinó hacia adelante. Señor Cain, le dijo a Tyler, ¿dijo usted esas palabras? Tyler abrió la boca, la cerró, y miró a Reeves. No lo dije en ese sentido, dijo finalmente. Fue solo frustración. ¿Frustración?, preguntó Marcia. ¿Opresión? Reeves se movió. Tal vez deberíamos tomar un descanso. No, dijo la mediadora. Estamos progresando. Marcia deslizó un último documento hacia adelante. Una impresión del mensaje de texto de Tyler de 2 noches antes. El enojado. El descuidado. Estás exagerando todo esto sin razón. La habitación se quedó en silencio. Miré a Tyler, luego realmente lo miré. No parecía poderoso. Parecía acorralado. Te crié como si fueras mío, dije, manteniendo la voz baja. Nunca pedí agradecimiento. Pero cruzaste una línea que no puedo dejar de ver. Sherry soltó un pequeño sonido, a medio camino entre un grito ahogado y un sollozo. La mediadora cruzó las manos.
Dado lo que se ha presentado, dijo ella, parece que la transferencia podría no resistir un escrutinio. Reeves asintió lentamente. Estamos preparados para discutir la rescisión de la escritura. Tyler le lanzó una mirada fulminante. ¿Qué? Para evitar una mayor exposición, continuó Reeves cuidadosamente, y posibles consecuencias. Ese fue el momento. No triunfo, no venganza, solo la tranquila comprensión de que la amenaza había fallado. El papel que pensaron que me quitaría todo, se había vuelto contra ellos. Salimos de la habitación una hora más tarde con un acuerdo por escrito. La escritura de renuncia sería retirada. Sin venta, sin transferencia, sin el borrado silencioso de mi vida. En el pasillo, Sherry me tocó el brazo. Gus, dijo ella, con la voz temblorosa. Todavía podemos hablar. Di un paso atrás. Ya lo hicimos, dije. Y por primera vez desde esa noche en la mesa de la cocina, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era victoria. Era alivio. Me mudé a un pequeño apartamento en el lado este de la ciudad 2 semanas después. Nada lujoso. Segundo piso, alfombra marrón, ventanas que vibraban cuando el viento venía de la bahía, pero era tranquilo, y era mío. Compré un sillón reclinable usado a un tipo en Facebook Marketplace y lo subí por las escaleras yo mismo, deteniéndome a mitad de camino para recuperar el aliento. No me importó el dolor en mi espalda. Me recordaba que todavía estaba de pie. La primera mañana allí, me desperté antes de la alarma. La luz del sol atravesaba las persianas y aterrizaba en la pared desnuda frente a mi cama. Sin voces en la cocina, sin tensión flotando en el aire, solo el zumbido del tráfico y la radio de un vecino sonando en algún lugar abajo. Hice café y lo bebí de pie junto a la ventana. Durante años, había medido mi valía por cuánto podía cargar, cuántas facturas pagaba, cuántos problemas arreglaba, cuánto silencio tragaba para mantener la paz. Pensé que eso era lo que significaba ser un esposo y un padre. Estaba equivocado. Una semana después, volví a la cafetería cerca de la enero del 75. Misma cabina, mismo café quemado. La camarera sonrió cuando me vio. No te he visto en un tiempo, dijo ella. Tuve algunas cosas que resolver, respondí. Ella asintió como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Empecé a pasar por el VFW los viernes de nuevo. Pescado frito, mañanas de café, hombres que no hacían demasiadas preguntas y no necesitaban grandes explicaciones. Uno de ellos me preguntó si quería unirme a un viaje de pesca al norte en la primavera. Dije que sí antes de tener tiempo para convencerme de lo contrario. Sherry llamó una vez más. Reconocí el número y dejé que sonara. Lo vi vibrar en la mesa hasta que se detuvo. Sin ira, sin satisfacción, solo una certeza tranquila. Algunas puertas no se cierran con un portazo. Algunas se cierran con una elección. No me fui para castigarlos. No me quedé callado para ser inteligente. Lo hice porque llega un punto en el que protegerse a uno mismo no es egoísta. Es necesario. Si alguna vez te has sentido acorralado por las personas que se suponía que debían cubrirte la espalda, si alguna vez te han dicho que mantengas la paz a costa de tu propia dignidad, recuerda esto: tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a documentar la verdad. Y tienes derecho a elegirte a ti mismo, incluso tarde en la vida. Si esta historia te resultó familiar, tómate un momento, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres más historias como estas reales, con los pies en la tierra, y ganadas con esfuerzo, considera suscribirte. A veces, lo más fuerte que un hombre puede hacer es salir en silencio y negarse a ser borrado.